estamos de regreso en Primera Página y ya recibimos en nuestro estudio al segundo invitado del día de hoy. Él es Juan Carlos Vidal, concejal del municipio de Sucre, también militante de Primero Justicia. Bienvenido, gracias por estar con Gracias, nosotros Stephanie, en un Primera placer estar Página. con ustedes. Recuerda que usted también puede escribirnos a través de las redes sociales, en el caso del concejal como @JuanCavidal y en mi caso como @EdeSousaG. Concejal, mucho que comentar, a veces el tiempo en televisión es un poco corto, pero quisiera comenzar con el tema de las primarias de la Mesa de la Unidad Democrática, justamente porque van a ser este próximo domingo 10 de septiembre, a menos de pocas semanas. ¿Cómo se prepara la maquinaria electoral de la Mesa de la Unidad Democrática para esta elección, digamos? Bueno, con mucha organización, con mucha fe, con mucha esperanza de que las primarias puedan ser el inicio de ese golpe emocional que necesitamos en Venezuela para despertar. La gente después del 31 de diciembre tuvo un bajón emocional. Decía hace unos minutos el gobernador García Carneiro que la constituyente trajo la paz. No, la constituyente no trajo la paz. Ese proceso para algunos viciado, para algunos fraudulento, lo que trajo fue un bajón emocional para los venezolanos, incluso para la dirigencia, y nosotros aspiramos que las primarias sea el inicio de la designación de esos candidatos, de esos líderes unitarios que se encargarán de salir a la calle y levantar al país en lo que Carlos Ocariz, por ejemplo, ha llamado esa gran cruzada para levantar la moral del venezolano que se ha visto un poco disminuida después de lo que sucedió el 31 de julio. Nosotros nos organizamos para el domingo 10 de septiembre, llamamos a la gente a que participe. Siempre ha sido un anhelo del pueblo de que las candidaturas unitarias salgan de primarias, estén robustecidas por el voto popular, por el favor popular. Pues bien, de los 23 estados estamos yendo a primarias en 20, hay solo 3 estados donde se ha logrado consenso, Barretosir en Anzoátegui, en el caso de Nueva Esparta Alfredo Díaz, y Feolacruz en Carabobo. De resto vamos a primarias para que esos candidatos salgan fortalecidos con el favor popular. Aprovechando que usted habla de este tema de que digamos, las personas que acudían a las movilizaciones de la Mesa de la Unidad Democrática de la oposición, que están en contra del gobierno venezolano, reflejaron cansancio, digamos, una cierta desilusión, como algunas personas lo han llamado, durante 4 meses en las calles de Venezuela. Incluso muchos han criticado a la oposición venezolana en su conjunto por haber abandonado la calle. ¿Es cierto que se ha abandonado la calle? ¿Y por qué de repente pues no se siguió realizando este movimiento, aun cuando se habían declarado en 350 desconocimiento de las autoridades venezolanas? Sí, la verdad que al político le corresponde, Stephanie, tratar de ser transparente con la gente. Nosotros tenemos que decirle a la gente la verdad. Y lo que sucedió fue que después del domingo 31 de julio, se hicieron incluso llamados a la calle. Recordemos que el lunes se hizo un llamado y el martes también. Y la verdad que la gente entró en un bajón emocional, en un guayabo, como pudiéramos decir coloquialmente, y abandonó la calle. Y quizás ha faltado ese chip que logre pasarse nuevamente para que la gente vuelva a la calle. Nosotros tenemos una oportunidad, y permíteme decírtelo en términos un poco deportivos, porque el deporte es un lenguaje universal que se entiende fácilmente. Además, estamos ahora muy cerca de que se inicie o no la temporada de béisbol en Venezuela. Aquí lo que ocurrió, una serie mundial, 2 equipos entregándolo todo, el equipo del cambio fajado, trabajando, luchando desde la cancha. Vamos a batear, hacemos 7 carreras. Al inning siguiente, el árbitro inventa un turno al bate un poco extraño allí para el gobierno. El anotador oficial pone en la pizarra electrónica 8 carreras que no sabemos de dónde salieron. Los que vimos el juego veíamos que había 2 o 3 carreras. Bueno, le anotaron 8 carreras al equipo del gobierno y de pasapalo dijeron suspendido, se acabó el juego, hasta aquí llegó. Entonces el público que estaba viendo por televisión el partido se quedó asombrado, se quedó anonadado, se quedó sorprendido y entró en un bajón emocional y no quiere saber del juego. Claro. Pero ocurrió algo con lo que no contaban los señores del gobierno, que es una serie mundial y lo estaba viendo todo el mundo. Y la comunidad internacional desde sus televisores y desde las redes sociales y desde la opinión pública mundial presionó para que el juego siga, pero siga un juego de manera transparente. Y ese juego de manera transparente tenemos nosotros la oportunidad de seguirlo ahora en octubre. Ahora que habla de transparencia, ¿cómo participar en estas elecciones regionales que ha propuesto el Consejo Nacional Electoral? Pues
cuando hemos visto que la empresa justamente que lleva el proceso electoral en Venezuela, Smartmatic, habría denunciado ciertas irregularidades en cuanto a la cantidad de votantes que participaron en la Asamblea Nacional Constituyente. Eso ha hecho indudablemente que las personas pues desconfíen, digamos, del poder electoral. Sí. ¿Cómo rescatar esa credibilidad en el pueblo venezolano para que efectivamente vayan y ejerzan su derecho al voto? Sí, volvemos al símil del partido de béisbol. El tema es que no estábamos en el estadio, no teníamos gente apoyándonos en el estadio, que fue el 31 de julio. Por eso el llamado a que la gente asista al estadio, a que la gente se involucre. Cuando hemos tenido testigos en las mesas, cuando hemos hecho nuestro trabajo de organización, de movilización y hemos participado, no nos pueden hacer trampa. Ejemplo, las elecciones de la Asamblea Nacional de diciembre del 2015. Ejemplo, gobernaciones y alcaldías que le hemos ganado al gobierno y que han sido para ellos joyas de la corona y sin embargo con organización, con testigos eficientes en las mesas, no han logrado hacernos la trampa. De manera que el secreto de esto es participar, es levantarse. En la medida que lo hagamos, nosotros garantizamos que no nos pueden hacer trampa. Permíteme decirte, Stephanie, la mayor trampa que se ha registrado en elecciones en Venezuela está asociada a altos niveles de abstención. La trampa es la abstención. La trampa la hace usted, amigo televidente, cuando decide no votar. Ayer, el fin de semana, estuvo rodando en las redes sociales un mapa sobre la distribución de las gobernaciones en Venezuela. Y ese mapa, salvo 2 o 3 circunscripciones, de resto está rojo completamente. Eso no fue el CNE, eso no fue Smartmatic, eso fue la gente cuando decidió no participar. Hay gente que dice, nos parece una traición ir a unas regionales, traicionar la memoria de los caídos. No, traicionar la memoria de los caídos es permitir que Arias Cárdenas en el Zulia, cuya policía regional está señalada de hechos de violación de derechos humanos en las protestas, que Arias Cárdenas en el Zulia se mantenga. Traicionar la memoria de los caídos es permitir que el candidato de Ameliach, cuya policía regional está involucrada en hechos de violación de derechos humanos durante las protestas, se quede en la gobernación. O en Bolívar, donde el candidato Rangel Gómez aspira a seguir dirigiendo el Estado. Entonces tenemos una oportunidad de oro y el llamado es siempre que tengamos la posibilidad de ir a elecciones donde somos fuertes, Stephanie, tenemos que ir. Precisamente ahora que usted señala pues estas acusaciones de la cual ha sido blanco la Mesa de la Unidad Democrática, también se ha reclamado mucho por parte del electorado de la oposición que incluso los diputados a la Asamblea Nacional han abandonado sus curules para ir a cargos de elección popular. También hubo hace unas cuantas semanas una cierta polémica donde pues la mayoría de los diputados no acudieron al hemiciclo a debatir un tema importante sobre el informe de Odebrecht. Sí. ¿Está realmente los diputados de la oposición abandonando el poder legislativo? Bueno, en cuanto a la inasistencia, nosotros nos sumamos al llamado de atención muy enérgico, muy responsable que hizo el presidente de la Asamblea, Julio Borges. Varios diputados se excusaron por distintos motivos, manifestaron no ir. En todo caso, eso no está bien. Y en la Asamblea Nacional tienen que estar los diputados trabajando. Y si no está el principal, tiene que estar su suplente. Y aquí la responsabilidad tiene que ser señalada con nombre y apellido si algún diputado en específico no asiste a la Asamblea Nacional. Ahora bien, con respecto a las regionales, hay diputados que la propia dinámica y la realidad política del Estado hace que tengan que incorporarse a la campaña electoral. Te pongo el ejemplo del Estado Zulia. El diputado Juan Pablo Guanipa es la persona que ha luchado frente a la gente, con la gente en el Estado, que los números de los estudios de opinión le otorgan unas altas probabilidades de ganar la gobernación. Pues Juan Pablo Guanipa, aunque es actual diputado de la Asamblea Nacional, tiene un compromiso con su Estado Zulia de ir a rescatar ese Estado de las manos de Arias Cárdenas. Se ha denunciado desde la Asamblea Nacional Constituyente pues que se van a iniciar procesos legales, incluso detenciones contra varios funcionarios o integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática. Está Freddy Guevara, incluso el presidente del Parlamento, Julio Borges. En un caso hipotético de ganar las gobernaciones, la oposición, y luego vengan este tipo de acciones políticas, ¿están ustedes preparados para este tipo, que se pueda generar este tipo de panorama? Mira, el profesor John Magdaleno, que es un académico muy respetado en el tema de las ciencias políticas, ha dicho algo que nosotros recomendamos que la gente lo busque e investigue al respecto. Él ha dicho, hay que ir a elecciones. La elección es una oportunidad de oro para quebrar regímenes autoritarios. Si después ellos deciden quitar a los gobernadores, hacernos trampa, nombrar una corporación en paralelo,
Dejemos que lo hagan y que ellos cometan sus errores. Cuando uno va a elecciones hay dos probabilidades. Una, que las ganemos, otra, que nos hagan trampa. Si nos hacen trampa en el peor de los escenarios, son puntos malos para ellos, son errores para ellos, es dejarlos en evidencia más ante la comunidad internacional. Hoy se está iniciando, al momento que tú y yo estamos conversando, una gira muy importante y muy exitosa. Julio Borges, el presidente de la Asamblea Nacional, va a estar con Emmanuel Macron, presidente de Francia. Mañana va a estar con Mariano Rajoy, el jefe del gobierno español. El miércoles va a estar con Angela Merkel, la canciller alemana, una de las figuras más importantes, de mayor influencia, no solo en Europa, sino a nivel mundial. Pues bien, esto se ha logrado gracias a que el mundo se ha concientizado de lo que está ocurriendo en Venezuela. Hace unos meses esto no hubiera pasado. El tratamiento que se le está dando al presidente de la Asamblea Nacional, tratamiento de jefe de Estado, ocurre gracias a las protestas, pero ocurre también porque le hemos demostrado al mundo que nuestra lucha es limpia, que nuestra lucha es transparente y que nuestra lucha es democrática. Entonces, vayamos a las elecciones de gobernadores, dejemos que sean ellos los que tengan que posteriormente volver a violar la Constitución, desconociendo a esas autoridades regionales. Ya han acusado incluso al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, de traición a la patria. Han dicho que van a iniciar procedimientos legales contra su persona. Ahora se encuentra en Europa haciendo una gira. Algunos, incluso el gobernador que teníamos acá, Jorge Luis García Carneiro, han dicho que eso es traición a la patria. ¿Tienen miedo de que al regreso del presidente del Parlamento pueda ser detenido por las autoridades? Mira, Stephanie, cuando uno es humano, y todos tenemos miedo porque al fin y al cabo somos seres humanos, pero cuando uno decide meterse en política, teniendo como contendor a un régimen como el que tenemos durante 18 años, a veces el miedo hay que dejarlo a un lado. Julio Borges ha ido con una comisión oficial de la Asamblea Nacional, no a participar en cócteles en Europa, no a una gira de lujo. Está visitando a jefes de Estado en distintos países europeos buscando la apertura de un canal humanitario. Al momento que estamos hablando, hay gente que no ha podido inscribir a sus niños para el nuevo año escolar porque vale 1 millón de bolívares entre útiles escolares y uniformes. Hay una crisis humanitaria que la Asamblea Nacional Constituyente, esta que ha cumplido poco más de un mes, lejos de solucionar, ha empeorado. Usted es abogado y en esta gira iba a estar acompañado Julio Borges de Lilian Tintori, esposa del dirigente político Leopoldo López. Ella tiene prohibición de salida del país por la situación que se generó sobre 200 millones de bolívares que cargaba en su vehículo en efectivo. Usted como abogado, ¿esto es realmente un delito, tener esta cantidad de efectivo en Venezuela? ¿Y qué opinan sobre estas medidas que se han tomado contra Lilian Tintori? No, creo que jurídicamente no tiene ningún asidero. Uno puede tener la cantidad de dinero en bolívares que tenga. En un país donde el efectivo está complicado en este momento. Sí, pero está complicado, a ver, por otros motivos. La verdad es que el problema del efectivo no es porque Lilian haya tenido unos millones en su camioneta. El problema del efectivo es la manera como el gobierno está acaparando el efectivo frente a la situación económica que no ha podido resolver. En todo caso, no es delito tener bolívares. En todo caso, Lilian ha explicado que era un tema familiar para el tratamiento de salud de su abuela, pero nosotros, más allá de lo jurídico, lo que vemos que la intención en el fondo es perjudicar la participación, impedir la participación de Lilian Tintori en esta gira internacional que hoy comienza. Ahora bien, usted, es que el tiempo es corto en televisión, Sí. y no quisiera dejar por fuera al municipio de Sucre, que es un municipio, bueno, que ha presentado diversos problemas, no solo en cuanto a agua, sino también en cuanto a la recolección de desechos sólidos. Usted es concejal del municipio de Sucre y presidente de la Comisión de Urbanismo. ¿Cuáles son las propuestas que tiene usted como concejal para esta jurisdicción? Lo primero, debo aprovechar la tribuna que me brinda Primera Página para manifestar un sentido clamor de los vecinos del municipio. Tenemos serios problemas de agua producido por la inacción de Hidrocapital. El gobernador Carneiro decía hace unos minutos que lo mismo pasa en Vargas. La razón de fondo es que este gobierno en casi 20 años, en casi 2 décadas, no ha construido un solo embalse, mientras que en la década de 1970 a 1980 se construyeron 33. Estas personas, a pesar del boom petrolero, no han construido un solo embalse. Nosotros tenemos problemas en Sucre y en otras partes del área metropolitana de Caracas porque el embalse de Cuira, en el Barlovento Mirandino, lleva al menos 12 años de retraso
trazo sin ser culminado. De manera que aprovecho la tribuna que me brinda Primera Página para pedirle a las autoridades del Ministerio de Ecosocialismo y Aguas, que es como se llamó siempre el Ministerio del Ambiente, y para pedirle al presidente de Hidrocapital atención seria, sincera y responsable para el municipio Sucre, porque no puede ser que esté privando la política, perjudicar a Carlos Ocariz, que va a ser el próximo gobernador de Miranda, perjudicar al pueblo, quitándole el agua, quitándole las presiones al municipio Sucre. Lo mismo pasa con la iluminación pública, que es competencia o que fue arrebatada por Corpoelec y que hoy en día tiene buena cantidad de calles del municipio y de la Gran Caracas a oscuras. Usted hablaba en el corte, comentábamos un poco sobre una ordenanza que usted estaba proponiendo. ¿Nos pudiera comentar rápidamente porque ya nos queda pocos segundos para despedir? Bueno, además del compromiso nacional que tenemos luchando por la democracia, no podemos dejar de lado nuestras responsabilidades locales. El Consejo Municipal acaba de aprobar la ordenanza de plusvalía y mejoras para permitir que toda persona que quiera invertir en el municipio Sucre deba destinar parte de esa inversión a obras de infraestructura y así mejorar calles, avenidas, lograr como se logró en el municipio de Baruta, por ejemplo, la construcción de la Plaza Alfredo Sadel. Eso lo vamos a hacer Dios mediante en Sucre gracias a esta ordenanza novedosa. Agradecido, concejal, por habernos acompañado Muchas la gracias, mañana de hoy acá en Primera Página. Se nos ha agotado el tiempo, lamentablemente le invitamos por supuesto que siga participando en las redes sociales. En todas puede encontrar a Primera Página como @Primera Página. Vamos a la pausa y ya volvemos con mucho más para todos ustedes.